Muy buenos días, bienvenidos a esta sección Cuídate con Elena, que una semana más tenemos oportunidad de abrir en la sintonía de Radio Abarán. Hoy vamos a hablar de un tema que es, podríamos decir, fundamental para el crecimiento personal y ser auténticos, y es mirar y aceptar nuestra sombra. Nos acompaña para ello una vez más en este espacio Elena Cantero, a la que saludamos. Elena, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Genial. Encantada de estar aquí. Y nosotros de poder contar contigo en un programa más. Vamos a hablar de esa sombra dando por hecho que ya aceptamos que está ahí, que todos tenemos una y que, bueno, hoy vamos a aprender un poco más a mirarla y a convivir con ella, ¿no? Porque vamos a recordar un poco, Elena, para empezar, el concepto sombra desde el mundo de la psicología, ¿qué entendemos por esa sombra? El concepto de la sombra abarca todo aquello que tenemos a nivel inconsciente que tiene que ver con nuestra parte mental. Es súper importante porque todas las personas tenemos nuestra parte de luz, que tiene todo que ver con el alma, es una parte ya que nos habla de nuestra esencia más pura, pero tenemos la parte de oscuridad, que es esa sombra, que es lo que llamamos también ego, y es todo lo que tiene que ver con la parte de la mente, con todo lo que se procesa a nivel mental. Es esa vocecita que muchas veces nos dice, por ejemplo, que no podemos hacer las cosas, que no nos va a salir bien, refleja todos nuestros miedos. La sombra se expresa de esa manera, que ahora iremos viendo cómo lo hace, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo que estamos como seres humanos, tenemos nuestra parte luminosa, que es el alma, es nuestro espíritu, pero tenemos la parte de sombra, que es aquella que también pertenece a nuestra condición humana en este momento. Entonces, es importante que la miremos, porque, como muy bien comentabas, ¿no? Introducción al programa, está ahí y a veces cuesta mirarla, por ello es importante mirarla y también aprender a hacerlo con amor, no a luchar contra ella. Ujú. ¿Por qué crees tú que hay personas o momentos en la vida en las que negamos esa sombra o evitamos mirarla? Es difícil mirarla, ¿no? Y aquí viene todo el tema que también comentamos muchas veces de es difícil el crecimiento personal, ¿no? Cuando toda la gente, qué difícil, qué difícil. Pues es difícil mirarla porque conforma todo aquello que no nos gusta de nosotros. Entonces lo que pasa es que aquí muchas veces se niega esa sombra. Hay partes que no nos gustan e incluso intentamos tapar estas partes, que no se nos vea, que cuando hacemos algo desde ese lado de la sombra, que no se note. Entonces, claro, al final hace que también estemos en tensión porque intentamos luchar con ella, intentamos taparla para que no se vea y todo ello lo que hace es que nos dificulta el camino. Nos dificulta el camino porque es mucho más sencillo cuando tenemos esa valentía de mirarla y decir, vale, esto forma parte de mí, ¿qué tengo yo que aprender de ella? Porque vamos a ver cómo nos da muchos mensajes y mucha información para nuestro crecimiento. Entonces es fundamental que venzamos ese miedo, que aprendamos a gestionar el miedo y que aceptemos que forma parte de cada ser humano. Está esa frase de Jung que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y hay muchos dibujitos de esta frase que son muy interesantes. Cuando lo vamos negando, lo que pasa es que la sombra nos persigue y cada vez se hace más grande. Es como si tuviéramos una maraña negra que va detrás y vamos huyendo, pero la sombra está ahí. Entonces, cuando nos damos la vuelta y somos capaces de mirar, aceptar, saber que está ahí, esa sombra cada vez se hace más pequeña. Y al final, cuando la amamos, cuando la abrazamos, que es lo que tenemos que hacer para poder cambiarla y transitarla, se convierte en nuestra compañera de camino. ¿Qué es eso? Yo, por ejemplo, en Decidí Serme Fiel, lo trataba mucho y lo comentaba mucho el tema de no tenemos que luchar con nuestra mente, no tenemos que luchar con esa vocecita,
No, sencillamente es escucharle y decir, vale, si estás apareciendo, ¿qué mensaje me traes? ¿Qué me estás diciendo? Nos muestra inseguridades. Y entonces es verlas y decir, vale, eso está ahí. ¿Qué tengo yo que aprender de este mensaje, de esta información? Y ello lo que hace es que cuando empezamos a vivir de esa manera y nos abrimos a este proceso, nos aporta mucha paz, porque sabemos que está ahí, pero ya no es una lucha, es sencillamente algo que tenemos que integrar. Es súper importante, más en estos tiempos ya, la integración de las polaridades. El tema es ir en esa integración de la luz y la sombra, porque aquí también hay algo muy interesante y es mucha gente que está polarizada en la luz, es decir, yo soy luz, sí, tú eres luz, pero también tienes sombra. Mm. Entonces, si no te miras, viene todo esto de la falsa espiritualidad, de que te crees que estás ahí en un punto elevado, pero no es así. Así que una persona muy consciente lo que ha conseguido ya es integrar la luz y la sombra para que al final se viva en esa unidad de aceptar todo lo que forma parte de nosotros y que ello sea como ese combustible para dar los pasos en nuestra vida, aceptar lo que no nos gusta, transmutarlo y Mm. luego la parte luminosa, por supuesto, pues abrazarla y saber que todo forma parte de nuestra naturaleza en este momento. Ujú. Bueno, ¿cómo has dicho tú que se puede manifestar esa sombra? ¿Cómo identificar nosotros que algo que nos ocurre o algo que pensamos es parte de nuestro lado oscuro? Vaya. Algo muy, muy importante y que todas las personas van a sentir es cómo experimentan esa sombra a nivel corporal. Porque vamos a sentir, mira, tensión, nervios. Cuando la sombra se expresa, nuestro cuerpo se tensa. No estamos de manera relajada. Entonces, eso es fundamental, sentir que se nos tensa el cuello, la espalda, los brazos, como muchas personas también se cruzan de brazos, se cruzan de piernas, es decir, se protegen. Mm. Porque cuando estés en sombra, tú crees que la vida te ataca. Entonces, lo que pasa es que te pones como en esa posición de defensa. Piensas que te tienes que defender ante algo. Y luego también te cubres, vas creando como una serie de corazas a tu alrededor, que eso afecta luego mucho al corazón cuando se crean estas corazas, porque no quieres aceptar. Entonces, en vez de abrirte y decir, ¿qué me está trayendo? Lo que pasa es que si nos ponemos a intentar tapar y cubrir, forma una gran coraza a nuestro alrededor. Eso es básico. Entonces, cada persona, cuando hable, cuando sienta algo, cuando le venga un pensamiento, ¿cómo está el cuerpo? Si el cuerpo está en tensión, eso va a formar parte de nuestra sombra. Todo el tema de nervios forma parte de nuestra sombra. Es nuestra sombra. Mm. Cuando estamos en paz, cuando nos expresamos desde esa calma, cuando se expresa la luz, nuestra parte luminosa, estamos absolutamente en equilibrio. Estamos en equilibrio totalmente, afrontamos las emociones en equilibrio, desde esa neutralidad, desde esa gestión. Así que es fundamental, porque mira, hay algo muy visual, por ejemplo, todo el tema de hablar en público, ¿no? Que a muchas personas les da mucha vergüenza. Yo pasé por ahí hace mucho tiempo y a lo largo de los años lo he ido trabajando. Eso es sombra. Esa es la parte que te dice, lo vas a hacer mal, no te sale bien, te vas a equivocar, se te va a trabar la lengua, vas a decir algo que no tiene sentido, etcétera, etcétera. Esa es la sombra. Y cuando nos ponemos a hablar con alguien, cuando estamos súper a gusto, es porque estamos ahí en esa parte luminosa y hemos integrado la sombra. Y sabemos que si a lo mejor no nos expresamos de la manera que queremos, pues lo podemos cambiar, podemos reconducir la conversación, podemos decir, ay, perdona, es que no te quería decir esto, es esto lo que te quería decir. En cambio, en la sombra estás ahí como en tensión, pensando que es una lucha y te dejas llevar por esos nervios que vienen de la inseguridad, que viene del miedo. Cuando hay una inseguridad, tenemos que saber que viene del miedo. La emoción ahí básica que se está manifestando es el miedo. Así que cualquier situación que vivamos en nuestra vida desde el miedo, la estamos viviendo desde la sombra. Nuestra parte luminosa, digamos, esa no tiene miedo ninguno. Es el alma, no tiene ningún miedo. O sea, se manifiesta absolutamente desde el equilibrio, desde la armonía, sabiendo que se puede equivocar, que está perfecto,
que estamos aprendiendo, que esto no es una competición con las demás personas, no es una competición con nada externo, es un proceso de aprendizaje. Entonces, nuestro camino de vida es fundamental que aprendamos a vivirlo desde ese lugar de apertura en el que vamos recibiendo información a través de nuestros sentidos, a través de todas las situaciones que vivimos, pero no nos cerramos al aprendizaje, porque la sombra se cierra al aprendizaje. La sombra cree que lo sabe todo. La sombra lo sabe todo. Entonces, no se permite aprender. Eso es algo también fundamental. Cuando hablamos con personas, aquella persona que cree que lo sabe todo y no está abierta a una postura nueva, a una opinión nueva, aunque no la entienda, tú no hace falta que entiendas todo, pero sí que saber que cada persona tiene su percepción. Entonces, la sombra es muy rígida. La sombra es lo que ella diga, no hay otra posibilidad y normalmente lo que va a crear es conflicto. Ujú. Va a crear conflicto, ¿de acuerdo? Ya depende de la otra persona, por ejemplo, desde dónde se esté relacionando, lo que vaya a ocurrir. Si todas las personas, imagínate en un ejemplo de dos, se están relacionando desde la sombra, va a haber un conflicto seguro. Ujú. En cambio, si una tiene esto más aceptado, pues siempre va a mostrar otra posibilidad o va a llevar esa situación en equilibrio. Entonces, esto también es una elección interior, ¿eh? Es una elección. Ujú. Pero entonces, en este caso, nos está dominando la sombra, está apoderándose de nosotros. Totalmente. En ese caso sería el ejemplo de que vamos andando y la sombra es una nube negra que nos atrapa totalmente, nos atrapa. Y se pone de manifiesto en todo, vamos, en todo su esplendor. Ahí lo que pasa es que no nos permitimos aprender, no nos permitimos, que yo aquí también siempre lo comento, cada conflicto es una oportunidad de mejora, porque siempre nos muestra partes que necesitamos cambiar, que necesitamos integrar, comprender otras posibilidades. Así que cada persona en su proceso personal, ¿no? de vida, seguro que si mira atrás va a haber situaciones que un día las tomó desde la sombra, pero ahora no. Ahora dice, mira, pues es que esto me ha hecho aprender tal cosa que tengo en mi vida integrada, si viviera esta situación actuaría de otra manera, sería capaz de ver más cosas. Entonces siempre la sombra es súper importante que integremos que nos ayuda a avanzar, Ujú. porque cuando nos abrimos a todo eso que nos trae, aprendemos muchísimo y llegamos a ese punto en el que no la queremos tapar, sino que decimos, bienvenida, porque me estás ayudando a evolucionar. Ujú. Te quería comentar eso también, porque las experiencias pasadas y las influencias culturales pueden estar marcando o desdibujando esa sombra, ¿no? En nosotros. Sí, nos condiciona totalmente. Todo el tema del inconsciente colectivo, las creencias, todo lo que tenemos a nivel social, cultural, dependiendo ya sea, pues, como hemos comentado también muchas veces, de un pueblo, de una ciudad, de un país. O sea, nos condiciona totalmente porque muchas veces hemos integrado que esto lo tenemos que tapar. ¿Por qué? Porque es una vergüenza, porque cómo te vas a comportar así, cómo vas a reconocer, como veíamos, por ejemplo, en el programa anterior, cómo vas a reconocer que tienes celos, envidia, que te comparas, todo eso es sombra. Mm. Entonces lo que pasa es que como da tanto miedo y nos da mucho miedo que nos juzguen, que nos critiquen, lo que hacemos es tapar y decir, no, no, eso no, yo no he hecho eso no forma parte de mí. Entonces, tenemos que aprender que cuando aceptamos todo ello, vamos creciendo. Y luego, importante, no podemos tapar las emociones. Lo que hablamos, eso es mucho más que palabras. Estamos expresando en todo momento, con la voz, con los gestos. Cuando nos relacionamos con la gente, se ve claramente desde dónde nos estamos relacionando. Así que es como, ¿sabes qué pasa? Una inversión de energía enorme en tapar algo que no se puede tapar. No se puede tapar, esto lo tenemos que decir, no se puede tapar. Y esa energía, si elegimos invertirla en aprender, tenemos un montón de nuevas posibilidades. Ujú. ¿Se podría decir, Elena, que hay una sombra individual y una sombra colectiva?
Sí, 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 sí. Cada persona tenemos nuestra sombra, cada ser humano, y luego sombras colectivas, hay muchas, ¿eh? Hay muchas sombras colectivas, que es lo que, bueno, a nivel energético se llama egregor. Y lo que pasa es que se va formando como una masa energética que viene, por ejemplo, de todos los pensamientos, de todas las conversaciones, de la energía que se viva en un lugar determinado. Por ejemplo, imagínate un lugar conflictivo, ¿no? Donde haya problemas. Pues ahí hay una gran masa energética negativa, más todo lo que la gente aporta. ¿Cómo lo aporta? Hablando de ello, dándole vueltas, juzgando el tema de que si está bien, que si está mal, que si a mí me parece esto o lo otro. Luego, a través de los medios de comunicación, hay una onda expansiva muy grande de todo ello. Entonces, cuando es negativo, eso es lo que se va generando. Cuando es positivo, por el contrario, es muy bonito lo que se genera, que contrarresta esta energía oscura, digamos. Entonces, eso lo vamos generando Jesús, cada persona en cada momento. Mm. ¿Cómo hablamos con los demás? ¿Qué lenguaje usamos en cada conversación? ¿De qué nos alimentamos? A nivel, por ejemplo, emocional, a nivel auditivo, ¿qué escuchamos? Si escuchamos la radio, por ejemplo, ¿qué escuchamos? ¿Qué emisoras? ¿Qué contenido? En la tele, quien vea la tele, pues ¿qué estás viendo? ¿Qué noticias? ¿Qué programas? ¿De qué te alimentas? Todo ello va generando esa masa energética que la tenemos, pues, por ejemplo, imagínate, una familia va a tener una masa determinada en función de lo que hagan. A nivel más colectivo, imagínate, una empresa, igual, cualquier grupo, igual, ya sea de amigos, ya sea de algún tipo de deporte, de una actividad, igual. Todo ello va conformando la de la ciudad, la del país, etcétera, etcétera, que luego hace que cada lugar tenga una vibración que Mm. puede ser o negativa o puede ser positiva, y eso lo sentimos. Cuando entramos a lugares llenos de gente, sentimos lo que hay ahí. Hay gente que a lo mejor no le sabe poner palabras, pero sabe que no quiere ir a un lugar determinado porque no se siente bien. En cambio, a otros sí, como por ejemplo la naturaleza. La Mm. naturaleza tiene una energía pues que está todo el tiempo limpia, limpia. En cambio, tú métete a un lugar donde haya conflicto, por ejemplo, una guerra, tú métete a un centro comercial donde toda la gente va con prisa a comprar, a comprar, a comprar, con el piloto automático. Quien sea un poco sensible a las energías, no le va a gustar ir. Y va a ir cuando no haya nadie, es decir, compro lo que tenga que comprar, me voy, pero no va a ir jamás en horas puntas. Ni se va a meter, por ejemplo, en lugares donde haya atasco, toda la gente pitando, o sea, donde haya colas, o sea, todo eso está creando una gran masa negativa. Claro, todo eso forma parte de la sombra. Por ello es también muy importante que nos demos cuenta que eso es una decisión interna. Desde qué palabras verbalizo, qué pensamientos tengo dentro, y estamos generando todo lo que contribuye de una forma o de otra al tema colectivo. O sea, cuando se dice, ¿no? Todo el tema de ir fuera, no, no, tienes que ir dentro, porque cada persona estamos poniendo nuestro aporte en esa energía colectiva. Por lo tanto, no tienes que ir a pelearte con lo de fuera, tienes que ir a cambiar dentro de ti. Mm. Estaba viniendo a la mente una situación colectiva a nivel mundial muy traumática para todos y que, bueno, nos dejó, yo creo que graves secuelas, ¿no? De haber pasado por ahí. Pero qué difícil salir de ese sentimiento, de esa situación por la necesidad del ser humano de pertenencia a un grupo, ¿no? Porque, eh, claro, uno no quiere estar fuera y sentirse que no forma parte de ese grupo. Sí, para mí el único camino, o sea, el camino para conseguir el estado adecuado, estar en tu eje todo el tiempo, es el trabajo interior que te lleva a conectar con tu alma. O sea, no hay otro resultado posible. Cada persona que interiormente se decide trabajar, es decir, reconocer el ego, dónde está presente, la sombra y trabajarse, o sea, cada persona que hace eso conecta con su alma. Y cuando tú estás en conexión con tu alma, te sales.
porque te das cuenta que esto de fuera es como una especie de teatrillo. Entonces, tú decides si participas o no. Te sales del drama, eres capaz de ver las situaciones de otra forma y no entrar, porque tenemos que ser muy conscientes que cada vez que entramos a una conversación negativa, a criticar, a juzgar, a intentar, como solemos decir, ¿no? A nivel cotidiano, a solucionar el país, a solucionar el mundo, estamos ahí aportando una vez, otra vez, otra vez, e interiormente nos contaminamos y no solucionamos nada. En cambio, si tú te colocas en una posición interna que viene de tu reconexión interior, vas a poder ver las cosas de otra manera, mucho más constructiva. Vas a saber cómo llevar esas situaciones. Puedes pensar lo que tú quieras y cuando reconocemos la sombra, cuando la miramos, no quiere decir que vaya a dejar de existir. Vamos a decir, perfecto, está ahí, forma parte de mi sombra y a lo mejor en un momento dado nos hace criticar, cabrearnos, decir cosas que a lo mejor pues no hubiéramos dicho desde otro punto. Tampoco nos tenemos que juzgar, eso forma parte de nosotros. Pero sí que podemos elegir a partir de ahí cómo nos relacionamos con todo lo que ocurre fuera, con todo lo que ocurre, porque si nos damos cuenta, estamos acostumbrados a funcionar desde la sombra. Pasa algo, buscamos el culpable. Algo no nos gusta, criticamos, nos quejamos, juzgamos. Que eso me parece muy bien como desahogo, pero ¿qué haces después? Si después no haces nada para intentar sacar otras conclusiones y saber que eso forma parte de tu sombra, estamos ahí en una sombra continua. En una sombra continua y lo que pasa es que fuera siempre tenemos que elegir, parece que siempre hay que elegir entre A, B, amarillo, verde, tenemos que estar una cosa a otra, peleándonos todos. Y lo que has comentado, si no formas parte de un grupo, es que parece que no sé, que se acaba para ti el mundo. Entonces, te tienes que posicionar. Y cuando no te posicionas, la gente te dice, bueno, pero ¿cómo que no? Bueno, pues es que está la posibilidad de que no me siento, por ejemplo, en mi caso, representada con nada de esto. Mm. Así es sencillo. Hay otras posibilidades. Pero, ¿qué pasa? Que es como decir, te tienes que encasillar, todo eso es sombra. Todo eso es sombra, la sombra etiqueta. La sombra dice, esta persona es así o es allá. ¿Sabes? De esta manera, es de la otra, se comporta de esta forma, se comporta de esta. Entonces, todo eso forma parte de la sombra. Algo también muy evidente que la gente puede reconocer es que cuando dejas de juzgar y vives desde otro punto, no estás viviendo desde la sombra, estás viviendo desde otro punto que integra lo que ocurre fuera, pero decide no entrar al barro, a un barro que no nos pertenece y en el que no podemos hacer nada. Tenemos que entrar al nuestro, al interior, porque a través de eso es cuando vienen los cambios. A través de eso es cuando todo va a poder ser diferente y es a través de todo lo que aportamos las personas. Ujú. Elena, por tu experiencia, que has tratado con muchas personas y por tu vivencia propia, ¿cuáles son los aspectos que crees son más difíciles de ver o de aceptar dentro o de comprender de nuestra sombra? Pues mira, yo diría, sobre todo, nuestra esencia más pura nos cuesta muchísimo sacarla, porque nos da miedo y la tapamos, la rodeamos de sombra, porque eso nos hace mostrarnos y claro, como estamos acostumbrados a que todo el mundo saque punta y diga esto es así, esto me parece bien, esto no me parece bien, lo que hacemos es tenerla muy, 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 muy protegida, esa esencia interior, y nos da miedo que nos juzguen, muchísimo, tenemos mucho miedo a que nos juzguen. Eso fundamental. Todo eso va a tener que ver con nuestros dones, con cosas que a lo mejor la gente quiere hacer pero no hace porque le da vergüenza, porque no es lo que se ve, eso porque no es lo más común, eso también. Luego, mucha gente se vende por el tema de la aceptación. O sea, pero esto es increíble. El tema de que me acepten, de que me quieran, de formar parte de un grupo, como comentabas, eso también es un punto clave. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Trabajando todo el tema de la soledad, del silencio, de saber estar en nuestra presencia
y saber amarnos y respetarnos por encima de todo, ser nuestra prioridad. Entonces, eso es muy importante. Y luego yo diría que también el tema pareja es fundamental, porque hay, bueno, un porcentaje muy, muy elevado de relaciones que están en sombra. No hay amor y lo que hay es como un arreglo a nivel mental de, bueno, nos caemos bien, tenemos los mismos gustos, bueno, pues adelante. Eso es sombra. Entonces, la gente tiene miedo a estar sola porque no saben. Entonces, se venden bajo esa aprobación, que me aprueben, que me quieran, bueno, tengo aquí al lado, no estoy sola, qué bien. Eso es sombra. Entonces, esos son puntos muy, muy claves. Y tenemos que tener clarísimo que si no aprendemos a gestionar todo ello, no nos estamos expresando como somos, que es a lo que hemos venido realmente. Y tenemos, en ese caso, relaciones desde el interés. Es un interés mental que no tiene nada que ver con una relación constructiva, porque solo a través de ese trabajo interior y reconexión con nuestra esencia vamos a vivir todo en nuestra vida desde la armonía y el equilibrio. Y sabrás qué procesos tienes que vivir. Sabrás que si un tiempo no tienes a nadie cerca en tema pareja es porque necesitas tu tiempo para ti y necesitas sanar. Y desde ahí ya no te vas a relacionar desde que me quieran, que me acepten, o sea, sabes perfectamente quién eres, no necesitas la aprobación ajena. Entonces, para mí esos puntos son fundamentales porque la mayoría de las personas los tiene. O sea, en todo lo que hago, tanto por experiencia mía propia, tanto por todas las sesiones, talleres, cursos, da igual, en todo existe el miedo a la soledad, existe el miedo al silencio, quien está todo el tiempo hablando, 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 no sabe escuchar, no se entera de lo que viene de fuera, eso está. Y el tema, ya te digo, el tema de la pareja es algo que va muy ligado a vivir desde nuestra esencia, a aprender a estar solas todas las personas en armonía y relacionarnos desde un equilibrio interior. Eso yo te diría que todas las personas lo tienen, en mayor o menor medida. Hemos tenido que pasar por ahí, todas las personas que hemos dicho, bueno, vamos a mirar dentro, vamos a arreglar esto que hay aquí. Y como siempre comento, desde el amor, no se trata de que nos castiguemos, eso también ocurre, porque tenemos muy vinculada la culpa. Entonces empezamos, esto lo he hecho mal, a sentirnos culpables. No, no, a ver, estamos aprendiendo. Siempre es buen momento y siempre esa pregunta de, ¿da igual la edad? Sí, sí, da igual la edad. Yo hago talleres con personas de todas las edades y es que da igual la edad. Eso viene a través de la conciencia interior y son puntos que si queremos ser seres humanos constructivos y conscientes, tenemos que atravesar. O sea, lo tenemos que atravesar sí o sí. ¿Nos darías unos primeros pasos para aquellas personas que quieran mirarse esto y que luchen por mirar su sombra sin temor y que nos sirva para crecer? Sí, 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 encantadísima. Mira, muy importante. Primero, que separen un poquito, ¿vale? Que cojan un papel y un boli y empiecen a escribir pensamientos recurrentes. O sea, ¿qué pensamientos recurrentes tienen en la cabeza negativos que están ahí como dándoles la matraca, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Todas las personas sabemos cuáles tenemos dentro. Aparte van en bucle, empieza uno, otro, uno, otro, uno, otro. A través de esos pensamientos se expresan nuestros miedos. Entonces, vamos a escribir pensamientos. Importante reconocer todos los miedos de nuestra vida, es decir, ¿qué nos da miedo? Que cada persona se pare un poco y diga, bueno, ¿a mí qué me da miedo? Conducir, hablar, expresarme, decir que no, decir la verdad, decir lo que siento, decirle a esta persona que no quiero quedar con ella. ¿Qué nos da miedo? Todo eso también importantísimo y aparte que se escriba, porque tenemos que bajar las cosas a tierra. Si no se queda en un nivel mental ahí pululando, pero no, no, bájalo a tierra que lo veas. Hay que escribir, tenemos que escribir y tomar conciencia. Y luego, algo muy, muy importante es, conéctate con cuando eras un niño, conéctate, conecta con esa energía, que esa está ahí todavía, aunque esté tapada, y mira a ver qué te gustaba hacer, con qué eras feliz, qué se te daba bien, porque ahí están nuestros dones, ahí está nuestra esencia,
que puede que ya de personas adultas la hayamos ido manifestando o puede que esté todavía tapada. Entonces hay que conectar con eso para ver realmente qué tiene que ver con nuestra vida actual para hacer balance. Si hay cosas que tenemos en nuestra vida actual, bien, vamos a hacer ese balance y también a incorporar las que no estén. Pero si no tiene nada que ver nuestra etapa en la niñez con ahora, ahí hay mucho que trabajar. Ujú. Muy bien, Elena, pues nos ha encantado mantener esta conversación contigo una vez más y espero que lo que hemos comentado hoy nos sirva a todos para abrir nuevas perspectivas de cómo mirar y aceptar cada una de la parte de nosotros mismos que en definitiva nos puede ayudar a tener una mejor vida y a vivir con mayor compasión y conexión con los demás. Muchas gracias y nos vemos aquí en 15 días. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer este programa, como siempre. Y sí, comentar también que el tema ese del miedo, a veces cuando alguien dice que hay mucha sombra, o sea, todo eso cuando se transforma en luz. Entonces, no hay que vivir desde ese punto, sino abrirnos para poder transmutar todo ello y que nuestra luz se exprese. Muy bien, pues seguimos aprendiendo y creciendo. Elena, muchas gracias. Hasta otra.